Breve prólogo del autor de este video. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano que vivió en Alemania durante el ascenso del nacionalsocialismo. Fue uno de los opositores más acalorados contra las políticas de eugenesia del nuevo régimen. Esto, de momento, no le trajo mayores consecuencias, al menos no claras y directas. Durante la llamada Noche de las Ventanas Rotas, se dirigió al barrio judío de su ciudad y se puso a sermonear a los militantes nazis, diciéndoles que su comportamiento era inmoral y anticristiano. Le dieron una paliza y lo arrestaron. Fue enviado a una prisión normal, no a un campo de concentración, y liberado un tiempo después. Durante la guerra, fue reclutado por el coronel von Stauffenberg como espía para el fallido golpe de Estado del 20 de julio de 1944. Tras el fracaso de la conjura, Bonhoeffer fue enviado a un campo de concentración, en donde fue ahorcado unos pocos días antes de la liberación. La siguiente carta fue publicada en 2011, junto con otros documentos históricos poco conocidos de la época. Parece ser una respuesta a una carta anterior de otro miembro de la conjura, la cual no se ha conservado. Es claro que su interlocutor está al tanto del golpe y ambos hablan francamente sobre el tema. Su interlocutor parece haber tenido algunas dudas sobre la moralidad de sus acciones, diciendo que la mayoría de los nacionalsocialistas no eran malvados, eran estúpidos, que habían sido manipulados por un demagogo, y que, para lograr su objetivo, ellos iban a tener que matar a muchos de esos estúpidos, no solo a los jerarcas del partido. Lo que sigue es la respuesta de Bonhoeffer. La estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad. Uno puede protestar en contra del mal. Este puede ser expuesto y, de ser necesario, prevenido mediante el uso de la fuerza. El mal siempre carga consigo el germen de su propia subversión, en el hecho de que deja a su paso como mínimo un sentimiento de incomodidad. Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza pueden lograr nada en este caso. Las razones caen en oídos sordos. Los hechos que contradicen los prejuicios de uno simplemente necesitan no ser creídos. En tales momentos, la persona estúpida se vuelve incluso crítica. Y cuando los hechos son irrefutables, solo se los pone a un costado como inconsecuentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida, al contrario que la maliciosa, está extremadamente autosatisfecha y es fácil de irritar, volviéndose peligrosa y pudiendo atacar. Por esta razón, es necesaria una mayor cautela que con el malicioso. Nunca más debemos intentar persuadir al estúpido con razones, porque no tiene sentido y porque es peligroso. Si queremos saber cómo tratar con la estupidez, debemos comprender su naturaleza. Podemos estar seguros de que no es en esencia un defecto intelectual, sino uno moral. Hay seres humanos que son extremadamente ágiles intelectualmente y sin embargo estúpidos. Y otros que son bastante tontos intelectualmente, pero para nada estúpidos. Hemos descubierto esto para nuestra sorpresa en situaciones específicas. La impresión que nos queda es que la estupidez no es tanto un defecto congénito, sino que, bajo ciertas circunstancias, la gente es vuelta estúpida o ella misma permite que la vuelvan estúpida. Hemos notado también que las personas que se aíslan a sí mismas de las demás o que viven solas manifiestan esta tendencia con menos frecuencia que individuos o grupos de personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Por lo tanto, parece ser que la estupidez es quizás menos un problema psicológico que uno sociológico. Es una forma particular del impacto de las circunstancias históricas en los seres humanos, una adaptación psicológica a ciertas condiciones externas. Observándola más de cerca, se vuelve evidente que cada irrupción fuerte de poder en la esfera pública, sea de naturaleza política o religiosa, infecta a una larga porción de la humanidad con la estupidez. Esto parece ser incluso una virtual ley sociológica psicológica. El poder de uno requiere de la estupidez de otros. El proceso que vemos actuar aquí no es que una peculiar capacidad humana, por ejemplo, el intelecto,
de repente se atrofie o falle. En cambio, parece ser que, bajo el aplastante impacto del poder en ascenso, los humanos son privados de su independencia interior y, de modo más o menos consciente, se rinden a establecer una posición de modo autónomo en medio de las circunstancias emergentes. El hecho de que la persona estúpida es obstinada no debe cegarnos al hecho de que no es independiente. Conversando con él, uno siente que no está lidiando con la persona, sino con eslogans, palabras retóricas, y parece ser que éstas han tomado posesión de él. Él está bajo un hechizo, ciego, desviado y abusado desde el principio. Habiéndose convertido en una herramienta sin cerebro, la persona estúpida es a la vez capaz de cualquier maldad y al mismo tiempo incapaz de ver que eso es malvado. Aquí acecha el peligro de un abuso diabólico, porque es esto lo que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos. Al llegar a este punto, se vuelve evidente que solo un acto de liberación, no uno de educación, puede sobreponerse a la estupidez. Acá debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los casos una genuina liberación interior solo se vuelve posible cuando una liberación externa la ha precedido. Hasta tanto, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Este estado de cosas explica por qué, en tales circunstancias, nuestros intentos de conocer lo que la gente realmente piensa son vanos y por qué, bajo estas circunstancias, esta pregunta es irrelevante para la persona que está pensando y actuando de modo responsables. Las palabras de la Biblia, que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría, declaran que la liberación interna de los seres humanos para vivir de modo responsable ante Dios es el único camino para sobreponerse a la estupidez. Pero estos pensamientos acerca de la estupidez también sirven como consuelo, en el sentido en que está totalmente prohibido para nosotros considerar que la mayoría de las personas serán estúpidas bajo cualquier circunstancia. Esto realmente va a depender de que cualquiera que esté en el poder se apoye menos en la estupidez de la gente y más en su independencia interior y en su sabiduría.